Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga. Winter ABC está aquí trayéndoles información importante, así que por favor presten mucha atención porque el senador Iván Marulanda, recordemos que él ha promovido la renta básica, que ya todos ustedes la han escuchado, pero también en ponencia la renta básica permanente de 327.000 pesos. El día de hoy, el 27 de enero, pues también me lo ha compartido. Dice lo siguiente: invito a la sociedad civil, organizaciones, líderes, defensores de los derechos humanos, artistas y a todas las personas que apoyen a reiterarle al presidente Iván Duque, o sea, a nuestro presidente aquí en Colombia, la urgencia de adoptar un programa de renta básica permanente. Dice que firma aquí, bueno, los que quieran firmar ahí es una petición, solamente es dejar ahí como el botico, digámoslo así, esto poco lo conozco, pero bueno, él deja eso ahí. Entonces, la carta dice lo siguiente, escuchen muy bien, es hoy, esto se la envía directamente el senador Iván Marulanda, se la envía al presidente de la República. Dice lo siguiente: enero 27, señor doctor Iván Duque, presidente de la República, Bogotá, DC. Señor presidente, cuando la pandemia llegó a Colombia a comienzos del abril del año pasado, 54 senadores, con el respaldo de miles de firmas remitidas por organizaciones sociales de todo el país, le propusimos al gobierno que estructurara en el marco de la emergencia económica, social y ambiental la renta básica de emergencia que entregara a los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad un salario mínimo de 877.000 pesos mensuales durante 3 meses para que pudiesen sobrevivir con dignidad y resguardarse en casa lejos del riesgo de contagio. Las cifras de desempleo y de informalidad nos decían que en condiciones de indefensión y penuria estarían hasta cerca de 30 millones de personas. En vista de que la idea no fue acogida por el gobierno, o sea que no la agarró, presentamos un proyecto de ley con la propuesta en uso de las facultades que otorga el Congreso del artículo 215 de la Constitución. Las mayorías de la Comisión Tercera del Senado se inclinaron por la posición del gobierno y no dieron vía libre al proyecto de ley, o sea, no se aprobó la renta básica ya. ¿Se acuerdan que hicimos hasta un video? Eso fue el año pasado. El 20 de julio insistimos en el proyecto de la ley renta básica de emergencia, agregando 2 meses para que las transferencias monetarias a los hogares en pobreza y vulnerabilidad fuesen de 5 meses. Recuerde que después ampliaron 3 meses y 2 meses más de medio salario mínimo, en vista de la velocidad que presentaban los contagios y la crítica situación social que ya todos conocemos. De otro lado, en la ponencia del proyecto de ley que plantea instalar de manera permanente, escuchen muy bien, voy a repetirles esto, de otro lado, en la ponencia del proyecto de ley que plantea instalar de manera permanente el ingreso solidario creado por el gobierno en la emergencia, propusimos una renta básica permanente que transfiera hasta 327.000 mensuales a cada persona que perciba ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria. Esta cifra es la cuantía mínima que el DANE reconoce que necesita un individuo para sostenerse dignamente. O sea que los 327.000 pesos es por persona, que es lo mínimo para que una persona pueda sobrevivir. En contraste, los programas sociales del gobierno transfieren solo 160.000 pesos mensuales por hogar, es decir, un promedio de 48.500 pesos por persona al mes. Imagínense, 48.500 pesos por persona al mes, según con los 160.000, pues dividido pues al menos al 3.2, eso es lo que da. Cifra a todas luces precaria para sostener a los colombianos que padecen hambre. La idea de la renta básica, señor presidente, responde al derecho de cada persona en Colombia de vivir con dignidad y al deber que le impone la Constitución de 1991 al Estado de proteger ese derecho fundamental de los compatriotas en condiciones de pobreza. Es de la esencia del Estado Social de Derecho. De paso, el programa contribuye a resolver la urgencia de darle liquidez al mercado y de ampliar la demanda de bienes y servicios para contribuir a que sea viable la reactivación económica. O sea que al darle esa renta básica o al adoptar esa renta básica permanente, que
yo lo estuve comentando por iniciativa propia o por opinión propia, que el presidente Iván Duque, en cabeza pues allá del gobierno, debería aprobar el ingreso solidario permanente o la renta básica permanente por 327.000 pesos sin necesidad de referendos ni de nada. Eso deberían aprobarlo porque es para las personas vulnerables en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Entonces yo creo que esto, que aunque así como Iván Marulanda, senadores que promueven, como el senador Ciro Alejandro Ramírez, que también promueve el ingreso solidario permanente, pues que aunque es un deber de ellos porque para eso se ha elegido, también esto debería tener conciencia el gobierno, que no necesita de presionar mediante proyectos de ley para que sea aprobado. Pero esa es mi opinión. No debería pasar esto. Sobre esta idea dialogamos varios senadores con funcionarios del alto gobierno en el mes de diciembre, o sea, este mes de diciembre, pero infortunadamente las conversaciones no tuvieron conclusión, o sea, no llegaron a nada. Ya voy a concluir. Volvemos, señor presidente, a tratarle la situación desesperada de pobreza que agobia a la población. Se lo decimos con respeto, hablamos no solo del deber político del Estado a su cargo, sino también de la obligación ética de los gobernantes y responsables públicos. No se puede permitir que nuestro pueblo padezca hambre y miseria como está aconteciendo. La necesidad de buscar algún sustento expone a las gentes al contagio que lleva al país a las cifras dramáticas que estamos viendo de pobreza, de desigualdad, de fallecimientos y de personas infectadas. La pobreza y la vulnerabilidad rondan al 60% de la población, el contagio supera los 2 millones de individuos y a la fecha han fallecido más de 51.000 personas. Le pedimos, presidente Duque, que mediante decreto establezca el programa de renta básica permanente o ingreso solidario permanente. Cualquiera de las dos estaría muy bien. Que lo propusimos al ministro de Hacienda el mes de diciembre y que consiste en una transferencia monetaria mensual permanente a cada hogar en función del número de sus miembros, que garantice condiciones de vida en dignidad a cada uno de sus miembros. El cuadro indica nuestra solicitud: transferencia monetaria, renta básica permanente según composición del hogar. Eso es un ejemplo, ¿no? Que él hace lo que se debería establecer. Números de personas por hogar, pues supongamos que sea una sola persona. Número de hogares, 637.000. Porcentaje de hogares, 8,5. Transferencia por hogar, 320.000 pesos. Costo por mes, aquí está el costo. Si fueran 2 personas por el hogar, pues fueran 360.000. Si fueran 5 personas, 470.000 pesos mensuales. Ahí está. Ahí está todo lo que vale, lo que promueve o lo que se quiere llegar a esto. Un total de 7.4 millones de personas. Entonces, como puede verse, este programa de renta básica permanente que le proponemos, señor presidente, permitiría a 7.4 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos, vivir con un mínimo de dignidad en medio de la situación angustiosa por la que atravesamos. El costo anual de estas transferencias equivale al 3.7% del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, cifra alcanzable si se tiene en cuenta que se fusionarían todos los programas asistenciales que en la actualidad se vienen ejecutando y que tanto por la cuantía de sus transferencias monetarias como por su dispersión e ineficiencia no logran el impacto necesario. ¿Qué quiere decir? Que se unificarían, ¿sí?, los programas que existen actuales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA. O sea, sería una sola renta básica permanente. Las transferencias monetarias actuales cuestan al año cerca de 1.4% del PIB. Quiere decir que la cifra del gasto público que sería necesario incrementar al año para financiar el programa equivale a un 2,3% del PIB. Cuantía susceptible de alcanzar si, entre otras medidas, se utilizan recursos públicos disponibles en el Fondo de Emergencia FOME, se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria que es inaplazable, como usted mismo lo ha advertido, y que damos por descontado y que debiera estar dirigida a gravar las altas rentas y los altos patrimonios, sin afectar las clases medias y de bajos ingresos.
así como a desmontar los beneficios que lastran de manera injusta el sistema tributario. Y para terminar, dice, ponemos, señor presidente, ponemos de presente, vamos, porque es que me gusta que ustedes lean conmigo, espérese aquí, ponemos de presente, señor presidente, que el programa de renta básica permanente que le proponemos acabaría con la pobreza extrema en la sociedad colombiana, rescataría el derecho a la vida digna que se pregona en nuestro ordenamiento constitucional y nos pondría a salvo del flagelo de la pobreza que arrastra la pandemia y que promete golpear la economía colombiana mucho más allá de lo imaginado. De acuerdo con previsiones de expertos, la recuperación no será como se había estimado, debido al recrudamiento de la pandemia, a la necesidad de implantar confinamientos parciales e intermitentes que agudizarán el desempleo y la caída de ingresos de amplios grupos poblacionales que trabajan en la informalidad, todo lo cual empeorará las condiciones de vida de muchos colombianos ya hundidos en condiciones. Por las razones expuestas, nos vemos en la obligación de acudir nuevamente ante usted, señor presidente, para reiterarle la urgencia impostergable de adoptar un programa de renta básica permanente con características como las que estamos proponiendo para propender por el bienestar de la población desfavorecida y rescatarla de la postración, contribuir a la reactivación y recuperar al menos parte de los retrocesos sociales que ha venido sufriendo el país con la pandemia, asimismo para hacer más manejable el terrible impacto sanitario de esta misma. De usted respetuosamente, pues el senador Iván Marulanda. Entonces, leyendo esta carta que el senador Iván Marulanda, vuelvo y reitero, pues en ponencia por el ingreso solidario permanente, recordemos que está la del senador Ciro, como les había comentado, él propuso pues el proyecto de ley ingreso solidario permanente y en la ponencia está la renta básica permanente, que sería el promedio por persona 327.000 pesos. O sea que ahí equivaldría, según la cantidad de personas que hayan en el hogar, pues se iría subiendo un poquito más, pero sería lo mínimo para que un hogar para que una persona pueda vivir dignamente. Y también pues aparte de eso que se pague puntualmente, o sea los 160.000 pesos que sean mes a mes. Y si sería la renta básica permanente o el ingreso solidario permanente, que fuera de 320.000 o 327.000 pesos mensuales, pero que sean puntuales. También aclararles a todos ustedes que para que los proyectos vuelvan a llegar, vuelvan a surtirse, debemos esperar hasta marzo, que es donde vuelven y se reanudan. Hace falta más de un mes y medio para que vuelvan y entren en debate. Y como lo repito, pues no debería ser así. No debería el gobierno esperar a que se surtan estas ponencias o se surtan todos estos proyectos de leyes o referendos que proponen para que sea aprobado algo que es necesario, que es que el colombiano realmente lo necesita, que realmente es importante que llegue realmente a hogares que necesitan, no a hogares que no necesitan, porque recordemos que lo focalizan es por el Sisbén, y eso es importante que tanto las entidades municipales cuando hacen las encuestas pues traten de depurar, como lo ha hecho Prosperidad Social, de depurar toda esa base de datos y darle realmente a los que están en urgencia, porque recordemos que ahí pues de verdad hay mucha incertidumbre respecto inclusive a hogares que todavía les tienen pendientes por rechazos hasta 2 o 3 o 4 o 6 o 8 giros, porque están en el proceso administrativo, porque según tienen cuenta superior a un tanto porcentaje de 5 millones, que ustedes me manifiestan que es mentira, que ustedes nunca han manejado en DaviPlata más de 5 millones, que eso es imposible. Entonces debemos de verdad pues les quise hacer este video porque esto respecto al ingreso solidario permanente o la renta básica permanente es uno de los temas que más he manejado durante casi toda la pandemia, durante más de 9 meses atrás, y por eso es importante que ustedes tengan en cuenta de que el senador Ciro pues por el momento no se ha pronunciado, esperaremos a ver si se pronuncia, pero el senador Iván Marulanda siempre se ha pronunciado con la renta básica o la renta básica permanente como lo ha propuesto el senador Iván Marulanda. Entonces esperemos a ver qué pasa con el presidente Duque. Él es el que tiene por el momento la última palabra porque nosotros lo elegimos a él
para que nos gobernara. Entonces, eso es así. Entonces, que Dios los bendiga a todos ustedes. Esto quería que lo supieran. Él ha dejado, el presidente, el senador Iván Marulanda, ha dejado un link. Pues lo que quieran firmar aquí, pues como para apoyo. Sí, esto la verdad poco conozco de esto, por eso ya es decisión de ustedes. Si quieren, pues tomar la firma. Dice aquí que sigue haciendo, pues eso es como para la propuesta, la petición, ¿no? Como para saber cuántos colocaron, apoyan esta decisión. Listo. De igual manera, él está en las redes sociales del senador Iván Marulanda para que se den cuenta que él mismo lo ha publicado. Y pues también en Facebook también lo ha publicado. Y en la descripción les dejo si quieren también participar en esto. ¿Vale? Todos ustedes son autónomos. Siempre trato de que ustedes tengan presente que los dos proyectos son muy buenos. Lo importante es que lo aprueben, tanto el ingreso solidario permanente de 327.000 pesos como la renta básica permanente. Pero lo importante es que lo aprueben, mejor dicho, para hoy es tarde. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.